Imagina una empresa que tiene más dinero del que cualquier nación en la Tierra jamás ha visto. Más que el PIB de Alemania, más que el PIB de Japón, más que si sumas las economías de Rusia, Brasil y Australia juntas. Esta empresa no fabrica coches, no extrae petróleo, no construye edificios, simplemente administra dinero, el dinero de otros, tu dinero. Y lo más probable es que nunca hayas dado tu consentimiento para ello. Su nombre es BlackRock. Y si nunca habías oído hablar de ella, eso no es una coincidencia. Este tipo de empresas no aman el ruido. Prefieren trabajar en las sombras mientras el resto del mundo mira hacia otro lado. Pero hoy encendemos la luz. Para entender cómo nació este monstruo, hay que volver atrás. A los años 80, a Nueva York, a una pequeña oficina donde estaba sentado un joven ambicioso con ojos brillantes y una sola idea que cambiaría el mundo financiero para siempre. Su nombre era Lawrence Douglas Fink, pero todos le llamaban simplemente Larry. Larry Fink nació en 1952 en un pequeño pueblo llamado Van Nuys, en California. Una familia americana normal, clase media, sin privilegios especiales. Su padre tenía una zapatería, su madre enseñaba inglés. Larry era inteligente desde pequeño, pero no del tipo al que llaman prodigio. Era del tipo que gana por perseverancia, que no se rinde, que ve una oportunidad donde otros ven un muro. Estudió en la Universidad de California en Los Ángeles, se especializó en ciencias políticas, luego decidió que el dinero era más interesante que la política y obtuvo un MBA en la misma universidad. En 1976, con 23 años, entró a trabajar en First Boston, uno de los bancos de inversión más grandes de la época. Y aquí es donde empieza la historia de verdad. En First Boston, el joven Larry llegó al departamento que se ocupaba de los bonos hipotecarios. Era un instrumento relativamente nuevo, valores respaldados por paquetes de créditos hipotecarios. ¿Suena aburrido? Solo a primera vista. En realidad era una mina de oro que casi nadie había entendido todavía. Larry lo entendió. Literalmente se enamoró de ese instrumento. Comenzó a trabajar con él como nadie antes lo había hecho. Desarrollaba modelos, calculaba riesgos, inventaba nuevas estructuras. En pocos años se convirtió en uno de los principales especialistas en bonos hipotecarios del país. Los colegas lo respetaban, los jefes lo valoraban. El dinero fluía a raudales. A mediados de los 80, Larry Fink era una auténtica estrella de Wall Street. Su departamento en First Boston ganaba cientos de millones de dólares. Recibía enormes bonificaciones. Parecía que la vida había salido perfecta. Y fue exactamente en ese momento cuando todo salió mal. En 1986, su departamento cometió un error catastrófico. Calcularon mal los riesgos de una de las operaciones con bonos hipotecarios y perdieron 100 millones de dólares. Para aquella época, una suma colosal. Para el banco fue un golpe duro. Para Larry, una catástrofe. La dirección estaba furiosa. La reputación de Fink quedó dañada. Los colegas que ayer sonreían y le daban la mano, hoy apartaban la mirada. Seguía trabajando en el banco, pero el ambiente se volvió insoportable. Era uno de esos momentos en que la mayoría de las personas se rompen. Cuando se dicen a sí mismas, bueno, no funcionó, me quedaré callado. Fink se dijo algo diferente. Se dijo, nunca más voy a cometer este error, porque nunca más voy a trabajar bajo las condiciones de otro. En 1988, Larry Fink dejó First Boston. Junto con 7 socios, todos profesionales igual de ambiciosos, decidió crear su propia empresa. Una empresa que se dedicaría a la gestión de riesgos de una manera que nadie había hecho antes. Necesitaban dinero para empezar. Se acercaron a Blackstone Group, una firma de inversión privada ya conocida en aquella época. Blackstone aceptó darles capital inicial y una oficina a cambio de una participación en el nuevo negocio. La empresa fue nombrada en honor a la estructura madre. Añadieron la palabra rock a black. Así nació BlackRock. La primera oficina es una historia aparte. Nada de lujos, nada de grandes despachos con vistas a Manhattan. Una sola habitación, 8 personas, unos pocos ordenadores y una idea enorme. La idea era simple y al mismo tiempo revolucionaria. Fink había aprendido en carne propia lo que ocurre cuando no entiendes los riesgos con los que trabajas. Una catástrofe. Por eso decidió crear una empresa que gestionara el dinero de los clientes, pero que al mismo tiempo estuviera obsesionada con el análisis de riesgos. Cada inversión a través de un filtro. Cada operación a través de un modelo. Sin emociones, solo datos. Esto parecía demasiado académico para un mundo donde todo lo decidían los contactos y la intuición. Pero Fink creía en su enfoque. Y tenía razón. Los primeros clientes llegaron porque conocían a Larry personalmente, porque habían visto cómo trabajaba, porque confiaban en su experiencia con los bonos hipotecarios. La empresa comenzó a crecer, despacio, metódicamente, sin hacer ruido innecesario. En 1989, apenas un año después de su fundación,
inversión, BlackRock gestionaba activos por valor de varios miles de millones de dólares. Para una empresa nueva, un resultado serio. Pero Fink miraba más lejos. Veía que el mundo estaba cambiando, que los inversores institucionales, los fondos de pensiones, las compañías de seguros, los endowments universitarios, acumulaban cada vez más dinero y no sabían cómo gestionarlo correctamente. Veía un mercado enorme que todavía nadie había ocupado. En 1992 ocurrió algo importante. BlackRock desarrolló su propia plataforma tecnológica para el análisis de riesgos. Dentro de la empresa la llamaban de diferentes maneras, pero más tarde recibiría un nombre que se convertiría en leyenda del mundo financiero. De eso hablaremos más adelante. Por ahora es importante entender que Fink no estaba construyendo simplemente una empresa de inversiones, estaba construyendo una empresa tecnológica que gestionaba dinero, y en eso radicaba la diferencia fundamental. Mientras tanto, la relación con Blackstone se volvía cada vez más tensa. Las dos empresas tenían visiones diferentes sobre el futuro. Blackstone quería desarrollar BlackRock en una dirección, Fink veía otro camino. En 1994 se separaron. BlackRock compró su participación a Blackstone y se convirtió en completamente independiente. Era arriesgado. El respaldo financiero de Blackstone era un recurso importante. Sin él, había que sostenerse sobre los propios pies. Pero Fink no tenía miedo. Para entonces la empresa ya gestionaba activos por unos 23,000 millones de dólares. Era una base sólida. El año 94 fue en general un punto de inflexión. Los mercados financieros estaban en convulsión. Los tipos de interés subieron bruscamente. El mercado de bonos se desplomó. Muchos inversores sufrieron pérdidas enormes. Y BlackRock, gracias a su sistema de gestión de riesgos, atravesó esa crisis mucho mejor que sus competidores. Los clientes lo notaron. Nuevo dinero comenzó a fluir hacia la empresa. A mediados de los 90, BlackRock ya era un jugador al que se respetaba, pero seguía siendo una empresa relativamente pequeña para los estándares de Wall Street. El verdadero crecimiento estaba aún por venir, y ese crecimiento sería tan vertiginoso que muchos lo llamarían imposible. Pero primero, unas palabras sobre las personas que estuvieron junto a Fink desde el principio, porque BlackRock no es la historia de un solo hombre, es la historia de un equipo. Entre los 8 fundadores estaba Robert Kapito, la mano derecha de Fink, con quien se conocieron en First Boston. Tranquilo, metódico, increíblemente inteligente. Si Fink era la cara de la empresa, Kapito era su cerebro. Era responsable de la gestión de carteras, de que las estrategias que ideaba Larry funcionaran realmente en la práctica. Estaba Bennett Golub, uno de los creadores de ese sistema de análisis de riesgos, matemático por naturaleza, practicante por vocación. Fue él quien estuvo en los orígenes de la plataforma tecnológica que más tarde haría de BlackRock un jugador único en el mercado. Estaba Barbara Novick, especialista en relaciones con clientes institucionales. Fue ella quien ayudó a construir esas relaciones con fondos de pensiones y compañías de seguros que se convirtieron en la base del crecimiento de BlackRock en los primeros años. Estas personas no solo trabajaban juntas, compartían una misma filosofía, una filosofía que Fink formuló de manera muy sencilla. Nunca adivinamos, calculamos, nunca esperamos, analizamos, nunca jugamos con el dinero de los clientes como en un casino, lo gestionamos como si fuera nuestro propio dinero. Esta filosofía suena hermosa, y en los primeros años funcionaba exactamente así. Más adelante veremos cómo se transformó en algo mucho más complejo y contradictorio, pero a finales de los 80 y principios de los 90, BlackRock era exactamente lo que quería parecer, una empresa pequeña, honesta, increíblemente competente, que ayudaba a los clientes a no perder dinero en un mundo complejo. Y funcionaba. El mundo financiero en aquella época vivía enormes cambios. La globalización cogía velocidad. Los mercados se volvían más complejos e interconectados. Cada año aparecían nuevos instrumentos financieros, derivados, productos estructurados, bonos complejos. Entenderlo todo se hacía cada vez más difícil. Y era precisamente ahí donde BlackRock encontraba a sus clientes, entre quienes tenían miedo de perderse, quienes querían una gestión profesional de su dinero. Para 1999, cuando la empresa salió a bolsa, los activos bajo gestión ascendían a unos 100,000 millones de dólares. Eso ya era un jugador muy serio. La OPI fue un éxito. El dinero de la colocación permitió crecer aún más rápido. Pero la historia de BlackRock apenas comenzaba, porque por delante venía una época de crisis, fusiones y adquisiciones que transformaría a esta empresa de un gran jugador en un monstruo absoluto del mundo financiero. Un monstruo que no necesita rugir fuerte para que todos a su alrededor sepan que está ahí. Larry Fink creó BlackRock desde el dolor, desde la vergüenza de haber cometido un error, desde el deseo de demostrarse a sí mismo y al mundo que podía hacerlo mejor. Y lo demostró, aunque al final resultó
resultó que no hizo simplemente mejor. Creó algo que planteó preguntas para las que todavía no hay respuestas sencillas. ¿Quién controla a la empresa que lo controla todo? ¿A quién sirve el hombre que sirve a todos al mismo tiempo? ¿Qué le ocurre a la democracia cuando una sola estructura privada posee participaciones en la mayoría de las mayores corporaciones del mundo? Estas preguntas las iremos formulando a lo largo de toda nuestra historia. Por ahora, recuerda una fecha: 1988. Una pequeña oficina en Nueva York. 8 personas con una sola idea. Ese es el comienzo de una historia que cambió el sistema financiero mundial. Y quizás no solo él. Si en la primera parte te contamos cómo nació BlackRock, ahora vamos a ver cómo este niño prodigio de Wall Street se convirtió en el gigante que hoy domina el mundo financiero. Y te adelanto algo: la historia de su crecimiento no es simplemente la historia de una empresa exitosa. Es la historia de cómo los momentos de mayor pánico colectivo se convirtieron en los mejores momentos de expansión para BlackRock. Cuando el mundo temblaba, BlackRock crecía. Y eso no es una coincidencia. Para entender lo que pasó después de la salida a bolsa en 1999, hay que entender el contexto. El mundo financiero de finales de los 90 era una fiesta salvaje. La burbuja de las empresas tecnológicas estaba en su punto más alto. Todo el mundo compraba acciones de empresas de Internet que no tenían ni un centavo de beneficios reales. Los inversores estaban eufóricos. Wall Street bailaba. BlackRock no bailaba. BlackRock observaba. Fink y su equipo veían lo que estaba pasando y no les gustaba nada. Sus modelos de riesgo les decían que aquello no podía durar, que la euforia tarde o temprano se convierte en pánico, que los árboles no crecen hasta el cielo. Así que mientras todos compraban acciones tecnológicas como si no hubiera un mañana, BlackRock seguía haciendo lo que siempre había hecho: gestionar el riesgo con frialdad y precisión. En el año 2000 la burbuja explotó. Las acciones tecnológicas se desplomaron. Muchos inversores perdieron fortunas enteras. Fondos que parecían invencibles cerraron sus puertas. Y BlackRock, que nunca había apostado fuerte por las tecnológicas, salió prácticamente ileso. Más que eso, salió fortalecido. Porque cuando los inversores asustados empezaron a buscar dónde poner su dinero de manera más segura, ¿a quién acudieron? A la empresa que siempre había dicho que el análisis de riesgos era lo primero. Los activos bajo gestión de BlackRock crecieron significativamente en los años posteriores al estallido de la burbuja tecnológica. La empresa había demostrado algo valiosísimo en este negocio: que sabía sobrevivir a las tormentas. Y en el mundo de las finanzas, eso vale más que cualquier racha de buenos resultados en época de bonanza. Pero Fink sabía que sobrevivir no era suficiente. Quería dominar, y para dominar necesitaba escala. Necesitaba crecer mucho más rápido de lo que podía hacerlo de manera orgánica, y aquí es donde entran las adquisiciones. Las grandes, las que cambiaron todo. La primera gran jugada llegó en 2005. BlackRock anunció la adquisición de State Street Research and Management, una división de gestión de activos de State Street Corporation. No fue una operación espectacular, no llenó las portadas de los periódicos, pero fue un movimiento calculado que añadió decenas de miles de millones en activos bajo gestión, y más importante, trajo talento y capacidades que BlackRock necesitaba para expandirse. Fink entendía algo que muchos de sus competidores no entendían. En el negocio de gestión de activos, el tamaño importa de una manera muy específica. No es solo que más dinero bajo gestión genera más comisiones, es que con más activos tienes más influencia sobre el mercado, más acceso a información, más capacidad de negociación con cualquier contraparte. El tamaño crea ventajas que generan más tamaño. Es un círculo virtuoso o vicioso, dependiendo del lado desde el que lo mires. Pero todo lo que vino antes fue un simple calentamiento comparado con lo que ocurrió en 2006. Ese año BlackRock anunció una fusión con Merrill Lynch Investment Managers, la división de gestión de activos del famoso banco Merrill Lynch. Era una operación enorme. Merrill Lynch gestionaba más de 500,000 millones de dólares en activos. De golpe, BlackRock se convirtió en uno de los mayores gestores de activos del mundo, con más de $1 billón bajo gestión. $1 billón. Detente un momento a pensar en esa cifra. 1 millón de millones. Si contaras $1 por segundo, sin parar, sin dormir, tardarías más de 30,000 años en contar 1 billón. Eso era lo que BlackRock tenía ahora bajo su control. La fusión con Merrill Lynch fue un punto de inflexión definitivo. Antes de ella, BlackRock era una empresa grande e importante. Después, era una fuerza que había que tener muy en cuenta a nivel global. La operación también trajo algo más que dinero. Trajo relaciones. La red de clientes de Merrill Lynch era enorme. Abarcaba fondos soberanos, fondos de pensiones, instituciones financieras de todo el mundo. De repente, BlackRock tenía acceso a una agenda de contactos que la mayoría de sus competidores tardarían décadas
décadas en construir. Y entonces llegó 2008, el año que lo cambió todo, no solo para BlackRock, sino para todo el sistema financiero mundial. La crisis financiera de 2008 fue la peor desde la Gran Depresión de los años 30. Lo que empezó como problemas en el mercado hipotecario americano se convirtió en un tsunami que arrasó bancos, fondos de inversión y economías enteras. Lehman Brothers, uno de los bancos de inversión más grandes y respetados del mundo, quebró en septiembre de 2008. El pánico se extendió por todo el planeta. Los mercados se desplomaron. Los gobiernos no sabían qué hacer. Y en ese momento de caos absoluto, ¿a quién llamaron? A BlackRock. No es una exageración ni una metáfora. La Reserva Federal de Estados Unidos, el banco central más poderoso del mundo, llamó literalmente a BlackRock para pedirle ayuda. La Fed necesitaba a alguien que pudiera analizar las carteras de activos tóxicos que habían destruido a los grandes bancos. Alguien que pudiera descifrar esos complejos instrumentos financieros que nadie más entendía del todo. Alguien con la tecnología y el conocimiento para hacer ese trabajo. BlackRock era el único que podía hacerlo. Y lo hizo. La empresa fue contratada para ayudar a gestionar los rescates de Bear Stearns, AIG, Fannie Mae y Freddie Mac, las gigantescas entidades hipotecarias que el gobierno americano tuvo que salvar de la quiebra. Eran operaciones de rescate por valor de cientos de miles de millones de dólares. BlackRock no ponía el dinero, pero sí ponía el cerebro. Analizaba los activos, evaluaba los riesgos, recomendaba estrategias. Era el médico llamado a la cabecera del enfermo más poderoso del mundo. Este papel en la crisis del 2008 fue fundamental para entender lo que BlackRock es hoy, porque no solo le generó enormes ingresos, le generó algo mucho más valioso: legitimidad institucional. El gobierno americano, la Reserva Federal, los reguladores financieros, todos habían confiado en BlackRock cuando más lo necesitaban. Eso convierte a una empresa privada en algo diferente. La eleva a una categoría en la que las fronteras entre lo público y lo privado empiezan a difuminarse. Pero la gran jugada de 2008 no fue el papel de BlackRock en los rescates bancarios. La gran jugada fue algo que pasó casi desapercibido en medio del caos general. En enero de 2009, con los mercados todavía en pánico y la sangre todavía fresca en las calles de Wall Street, BlackRock anunció la adquisición de Barclays Global Investors. El precio, $13.500 millones. La operación, transformadora. Barclays Global Investors era el mayor gestor de fondos cotizados en bolsa del mundo. Los fondos cotizados, conocidos en inglés como ETFs, son instrumentos de inversión que replican índices de mercado y se negocian en bolsa como si fueran acciones individuales. En aquel momento, los ETFs eran un mercado en crecimiento, pero todavía no habían explotado completamente. Barclays tenía la marca iShares, que era la referencia absoluta en este segmento. De repente, BlackRock no solo era el mayor gestor de activos del mundo, era también el rey de los ETFs, y los ETFs iban a cambiar el mundo de las inversiones de una manera que en 2009 todavía muy poca gente había comprendido del todo. ¿Qué tiene de especial un ETF? Para entenderlo, hay que saber cómo funciona la inversión tradicional. Cuando un fondo de inversión activo compra acciones, hay un gestor humano que decide qué comprar y qué vender, intentando batir al mercado. Ese gestor cobra comisiones altas por sus servicios. Los ETFs funcionan de manera diferente. Simplemente replican un índice. Si el índice sube, el ETF sube. Si el índice baja, el ETF baja. No hay un gestor estrella tomando decisiones. Es gestión pasiva, automática y por tanto mucho más barata. Lo que pareció al principio una solución modesta para inversores pequeños que querían pagar menos comisiones, se convirtió en una revolución. Billones y billones de dólares empezaron a fluir desde los fondos de gestión activa hacia los ETFs. Y la marca iShares de BlackRock estaba en el centro de esa revolución. Hoy, iShares es la plataforma de ETFs más grande del mundo. Gestiona miles de fondos diferentes que cubren prácticamente cualquier mercado, sector o estrategia que un inversor pueda imaginar. Y cada vez que alguien en cualquier rincón del mundo compra un ETF de iShares, BlackRock cobra una pequeña comisión. Multiplica esa pequeña comisión por billones de dólares en activos y entenderás por qué BlackRock es lo que es. La adquisición de Barclays Global Investors en 2009 fue, sin ninguna duda,
el movimiento más brillante de la historia de BlackRock. Comprar en el peor momento del mercado lo que resultaría ser el activo más valioso del mundo financiero moderno. Eso es lo que separa a los verdaderos jugadores de los demás. Tras estas dos grandes adquisiciones, el crecimiento de BlackRock se volvió casi imposible de seguir. Los activos bajo gestión crecían año tras año, de manera que parecía desafiar cualquier lógica. 2 billones, 3 billones, 4 billones. Los números se volvían tan grandes que ya no tenían significado real para la mayoría de las personas. Para entender la escala, considera esto. En 2008, justo antes de la crisis, BlackRock gestionaba aproximadamente $1.400.000.000.000. Para 2015, ya gestionaba más de 4 billones. Para 2020 había superado los 7 billones. Y en 2022 llegó a su pico histórico, más de 10 billones de dólares. 10 billones. La economía de todo Estados Unidos, el país más rico del mundo, genera unos 23 billones de dólares al año. BlackRock gestionaba la mitad de eso. No producía esa riqueza, claro, pero la controlaba, la movía, la invertía, tomaba decisiones sobre ella. ¿Cómo se gestionan 10 billones de dólares? Aquí es donde entra un elemento que hace de BlackRock algo verdaderamente único en la historia del capitalismo. No es solo el tamaño, es la tecnología, es el sistema que Fink y sus socios empezaron a construir en los primeros años de la empresa y que nunca dejaron de desarrollar. El sistema que conoce cada riesgo, cada correlación, cada posible escenario en los mercados financieros globales. Ese sistema tiene nombre, se llama Aladdin, y de él hablaremos en detalle en la próxima parte. Porque Aladdin no es simplemente un software de gestión, es, según muchos expertos, el sistema nervioso central de la economía global, el cerebro invisible que procesa más riesgo financiero que ningún otro sistema en la historia de la humanidad. Pero antes de llegar a Aladdin, hay que completar el cuadro del crecimiento de BlackRock, porque las adquisiciones no terminaron con Barclays. La empresa siguió comprando, absorbiendo, expandiéndose. Compró empresas de datos financieros, compró plataformas tecnológicas, compró capacidades en mercados emergentes. Cada adquisición añadía una pieza más al puzzle de la dominación global. Y mientras todo esto pasaba, Fink no dejaba de construir relaciones, con presidentes y primeros ministros, con bancos centrales y fondos soberanos, con reguladores y legisladores. BlackRock se convirtió en esa empresa a la que todo el mundo llama cuando hay un problema financiero que no sabe cómo resolver. El fontanero del sistema financiero global, el que sabe dónde están las tuberías y cómo arreglarlas cuando hay una fuga. Esta posición tiene un valor incalculable, no está en ningún balance contable, no aparece en ningún informe anual, pero es, quizás, el activo más poderoso que tiene BlackRock, la confianza de los que mandan, el acceso a las conversaciones que deciden el futuro. Hubo otro momento crucial que merece atención especial, la pandemia de 2020. Cuando el COVID-19 golpeó al mundo y los mercados se desplomaron en cuestión de semanas, los gobiernos de nuevo buscaron ayuda. La Reserva Federal de Estados Unidos volvió a contratar a BlackRock para ayudar a gestionar sus programas de compra de activos por valor de cientos de miles de millones de dólares. De nuevo, en el momento de mayor crisis, BlackRock estaba en el centro de la respuesta, y de nuevo, como en 2008, la crisis se convirtió en oportunidad. Cuando los mercados se recuperaron, los activos de BlackRock subieron con ellos. La empresa que había ayudado a estabilizar el sistema también se benefició enormemente de esa estabilización. Es una posición que ningún regulador habría permitido existir si hubiera sido diseñada deliberadamente, pero surgió de manera orgánica, o eso dicen en BlackRock, a través de años de trabajo, competencia y construcción de capacidades únicas. Hay una pregunta que mucha gente se hace cuando escucha estas cifras y esta historia. ¿Cómo es posible que una sola empresa haya llegado a tener tanto poder sin que nadie lo haya impedido? ¿Dónde estaban los reguladores? ¿Dónde estaba la competencia? La respuesta es compleja. Por un lado, BlackRock no es un banco, no acepta depósitos, no crea dinero, no presta directamente, por eso escapa a muchas de las regulaciones que se aplican a los bancos. Es un gestor de activos, y los gestores de activos han estado históricamente mucho menos regulados que los bancos. Por otro lado, BlackRock gestiona dinero de otros. Técnicamente no es dueño de esos activos, los gestiona en nombre de sus clientes, fondos de pensiones, aseguradoras, fondos soberanos, inversores individuales. Eso, argumentan en BlackRock, significa que su tamaño no representa el mismo riesgo sistémico que tendría un banco de tamaño equivalente. Si BlackRock tuviera problemas, sus clientes podrían simplemente llevarse su dinero a otro sitio. Eso es lo que dicen en BlackRock. Otros no están tan de acuerdo. Y las razones por las que no están de acuerdo son fascinantes, inquietantes y cruciales para entender el mundo en que vivimos. Las exploraremos en profundidad más adelante. Por ahora, quedémonos con la
la imagen que nos da esta segunda parte de la historia. Una empresa que nació en una habitación con 8 personas en 1988 y que 35 años después gestiona más dinero que el PIB de casi cualquier nación del planeta. Una empresa que aprovechó cada crisis para crecer, que compró en los momentos de pánico lo que resultó ser el futuro, que construyó relaciones en los lugares donde se toman las decisiones reales. ¿Es esto la historia de un genio visionario que construyó algo extraordinario? ¿O es la historia de cómo el sistema financiero global permitió que se creara una concentración de poder tan grande que ningún mecanismo de control tradicional sabe cómo manejarla? Probablemente es las dos cosas al mismo tiempo, y eso es lo que la hace tan fascinante y tan perturbadora. En la próxima parte hablaremos de Aladdin, del sistema que ve todo, del cerebro que nunca duerme, del algoritmo que, según algunos expertos, tiene más influencia sobre la economía mundial que cualquier banco central. Prepárate, porque lo que viene es todavía más increíble. Hay un nombre que muy poca gente conoce fuera del mundo financiero, un nombre que no aparece en los titulares de los periódicos, que no genera debate en los programas de televisión, que no provoca protestas en las calles, y sin embargo, este nombre está detrás de decisiones que afectan a tu pensión, a los tipos de interés de tu hipoteca, al precio de las acciones de las empresas donde trabajan tus familiares, al valor de los ahorros que has acumulado durante años de trabajo duro. El nombre es Aladdin. No es un cuento de hadas, aunque la historia que hay detrás tiene algo de mágico y algo de aterrador a partes iguales. Aladdin es el sistema tecnológico más poderoso que jamás se haya construido para gestionar riesgo financiero. Es el cerebro invisible de BlackRock. Y según los datos disponibles, es también el cerebro invisible de buena parte de la economía global. Para entender qué es Aladdin y por qué importa tanto, hay que volver un momento a los orígenes de BlackRock que ya conoces. Recuerda que cuando Fink y sus socios fundaron la empresa en 1988, su gran obsesión era el análisis de riesgos. Querían entender exactamente qué podía salir mal en cada inversión, bajo qué condiciones y con qué probabilidad. Eso requería capacidad de cálculo enorme, modelos matemáticos sofisticados y datos, muchísimos datos. En los primeros años, el sistema que usaban era rudimentario comparado con lo que existe hoy, pero ya era más avanzado que lo que tenía cualquier competidor. Y desde el primer día, Fink no paró de invertir en él. Más programadores, más matemáticos, más capacidad de procesamiento. El sistema crecía constantemente, se volvía más sofisticado, más completo, más preciso. En algún momento de los años 90, alguien dentro de BlackRock decidió que ese sistema necesitaba un nombre. Le llamaron Aladdin, que en inglés es un acrónimo de Asset, Liability, Debt and Derivative Investment Network. En español sería algo así como red de inversión en activos, pasivos, deuda y derivados. Un nombre técnico y aburrido para algo que resultó ser extraordinariamente poderoso. ¿Qué hace Aladdin exactamente? En su forma más básica, analiza carteras de inversión y calcula el riesgo que contienen. Pero esa descripción es como decir que el océano es agua. Técnicamente correcta, pero absolutamente insuficiente para capturar la realidad. Aladdin procesa cada día una cantidad de datos que es difícil de imaginar. Analiza más de 5,000 factores de riesgo diferentes para cada posición en cada cartera que gestiona. Realiza decenas de millones de simulaciones diarias para calcular cómo se comportarían las carteras bajo diferentes escenarios económicos. ¿Qué pasa si los tipos de interés suben 2 puntos? ¿Qué pasa si el precio del petróleo cae un 40%? ¿Qué pasa si hay una crisis financiera en Asia? ¿Qué pasa si hay una pandemia global? Aladdin simula todo eso constantemente, sin parar. Los servidores que alojan Aladdin están en varios centros de datos repartidos por Estados Unidos. Procesan información las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Cuando los mercados están cerrados, Aladdin sigue trabajando. Cuando todo el mundo duerme, Aladdin sigue calculando. Nunca para, nunca se cansa, nunca comete errores matemáticos. Pero aquí viene la parte que realmente hace que Aladdin sea diferente a cualquier otra cosa que exista en el mundo financiero. BlackRock no usa Aladdin solo para gestionar su propio dinero. Lo alquila. Así es. Aladdin es también un negocio. BlackRock vende acceso a su sistema a otras instituciones financieras, fondos de pensiones, compañías de seguros, bancos centrales, fondos soberanos, gestoras de activos competidoras. Todos pagan para usar Aladdin y gestionar sus propias carteras con la misma tecnología que usa BlackRock. Las cifras de cuánto dinero pasa por Aladdin son simplemente abrumadoras. Según estimaciones recientes, Aladdin supervisa activos por valor de más de
$20 billones. No los gestiona directamente en todos los casos, pero sí los analiza, los monitoriza, los evalúa. $20 billones. Eso es aproximadamente el equivalente al PIB anual de Estados Unidos entero. Piensa en lo que significa eso. Una sola plataforma tecnológica, propiedad de una sola empresa privada, analiza y evalúa el riesgo de activos que representan una porción enorme de toda la riqueza financiera del planeta. Los bancos centrales que determinan la política monetaria de países enteros usan Aladdin. Los fondos de pensiones que gestionan los ahorros de millones de jubilados usan Aladdin. Las compañías de seguros que cubren los riesgos de empresas y particulares en todo el mundo usan Aladdin. Esto crea algo que los expertos en riesgo sistémico llaman concentración de perspectiva. Si todos están mirando el mundo a través del mismo cristal, si todos están calculando el riesgo con el mismo modelo, si todos están usando las mismas simulaciones para tomar sus decisiones, ¿qué pasa cuando ese modelo tiene un punto ciego? ¿Qué pasa cuando hay un riesgo que Aladdin no ha sabido ver? Todos lo verán de la misma manera. Todos reaccionarán de la misma manera. Y eso podría amplificar una crisis en lugar de amortiguar su impacto. Es un riesgo que los propios responsables de la regulación financiera mundial han identificado y sobre el que han expresado su preocupación. En 2015, el Consejo de Supervisión de la Estabilidad Financiera de Estados Unidos publicó un informe que alertaba sobre los riesgos potenciales de la concentración en el sector de gestión de activos. Sin mencionar a BlackRock por su nombre de manera explícita, era evidente a quién se referían en muchos de sus análisis. BlackRock respondió a estas críticas con argumentos que tienen su lógica. Dijeron que Aladdin no toma decisiones de inversión, solo proporciona análisis, que cada institución que usa Aladdin sigue siendo responsable de sus propias decisiones, que la diversidad de usuarios del sistema garantiza que no todos reaccionarán igual ante la misma información. Son argumentos razonables, pero no convencen a todo el mundo, porque hay otro elemento de Aladdin que hace las cosas todavía más interesantes. Con el tiempo, el sistema ha incorporado capacidades de inteligencia artificial y aprendizaje automático. Aladdin no solo calcula, también aprende. Analiza patrones históricos, identifica correlaciones que ningún ser humano podría ver, ajusta sus modelos constantemente en función de nueva información. Esto significa que Aladdin está, en cierto sentido, desarrollando su propia comprensión del mundo financiero, una comprensión que ningún equipo de analistas humanos podría replicar, una comprensión que se basa en más datos, más historia, más variables que cualquier mente humana podría procesar. ¿Es esto bueno o malo? Depende de a quién le preguntes. Los optimistas dicen que Aladdin hace el sistema financiero más eficiente, más transparente, mejor gestionado. Los pesimistas dicen que estamos delegando decisiones cruciales sobre la economía global a un sistema que nadie entiende completamente, ni siquiera sus propios creadores. Y aquí hay algo que conviene recordar sobre cómo funcionan los sistemas de inteligencia artificial complejos. A partir de cierto nivel de sofisticación, estos sistemas se vuelven opacos incluso para quienes los diseñan. Las decisiones que toman o las recomendaciones que hacen surgen de una combinación de millones de parámetros y cálculos que ningún ser humano puede seguir paso a paso. Es lo que los investigadores llaman la caja negra de la inteligencia artificial. Aladdin, que toma su nombre de un genio árabe capaz de conceder cualquier deseo, se está convirtiendo en algo que sus creadores no pueden controlar completamente, algo que procesa el mundo de una manera que ningún humano puede verificar del todo, y ese algo supervisa una quinta parte de toda la riqueza financiera del planeta. Pero hay más, porque Aladdin no es solo una herramienta de análisis de riesgos. Con el tiempo se ha convertido en una plataforma de gestión integral. Los usuarios de Aladdin no solo obtienen análisis de riesgo, obtienen herramientas para ejecutar operaciones, para comunicarse con sus contrapartes, para gestionar sus flujos de trabajo cotidianos. Aladdin se ha convertido en la infraestructura sobre la que funciona una parte enorme del sistema financiero global. Imagina que una sola empresa fuera propietaria de las carreteras por las que circula la mayoría del tráfico en un país. Podría ver quién va a dónde, cuándo y a qué velocidad. Podría cobrar peaje. Podría, en principio, cerrar algunas carreteras o abrirlas según sus intereses. Eso es lo que Aladdin representa en el mundo financiero, la infraestructura crítica por la que circula una cantidad enorme de información y decisiones. Y esa infraestructura pertenece a una empresa privada, a una empresa que tiene sus propios intereses, sus propios clientes, sus propias posiciones en los mercados. Una empresa que, al mismo tiempo que proporciona esa infraestructura a sus competidores,
inversores, compite con ellos en el mercado de gestión de activos. ¿Ves el conflicto de intereses potencial? Si BlackRock usa Aladdin para gestionar sus propios 10 billones de dólares y otros gestores usan Aladdin para gestionar sus carteras, ¿cómo sabemos que BlackRock no obtiene ventajas de tener acceso privilegiado a la información que genera ese sistema? BlackRock lo niega categóricamente, dice que existe una separación total entre el negocio de gestión de activos y el negocio de tecnología, que los datos de los clientes de Aladdin están completamente aislados de la gestión de las carteras propias de BlackRock. Puede ser cierto, probablemente lo es, al menos en términos formales y legales, pero la pregunta sobre si ese tipo de separación puede mantenerse perfectamente en la práctica, cuando todo opera dentro de la misma empresa, es una pregunta legítima que los reguladores de todo el mundo están empezando a hacerse. Hay otro aspecto de Aladdin que merece atención especial: su papel en los momentos de crisis, cuando los mercados entran en pánico, cuando los precios se mueven violentamente, cuando los inversores buscan desesperadamente entender qué está pasando. Aladdin se convierte en el punto de referencia para una cantidad enorme de actores del mercado. Si Aladdin indica que un determinado tipo de activo es de repente muy arriesgado, todos sus usuarios reciben esa señal simultáneamente. Y si todos sus usuarios deciden vender ese activo al mismo tiempo porque Aladdin les está diciendo que es peligroso, el precio de ese activo puede desplomarse mucho más rápido de lo que lo haría si cada inversor estuviera tomando su decisión de manera independiente. Es el problema de la manada automatizada, cuando muchos actores del mercado usan el mismo modelo para tomar decisiones. Sus comportamientos se sincronizan de una manera que puede amplificar los movimientos del mercado en lugar de estabilizarlos. En una crisis, eso puede ser devastador. Los defensores de Aladdin arguyen que el sistema también ayuda a prevenir crisis, porque permite a los inversores identificar riesgos antes de que se materialicen. Y tienen razón en que eso también ocurre. La cuestión es si el efecto estabilizador supera al efecto desestabilizador en los momentos críticos. Y esa es una pregunta que todavía no tiene una respuesta definitiva. Lo que sí es definitivo es el impacto económico de Aladdin como negocio para BlackRock. La división de tecnología, que incluye a Aladdin, genera ingresos anuales de varios cientos de millones de dólares. No es la mayor parte de los ingresos de BlackRock, que principalmente vienen de las comisiones de gestión de activos, pero es un negocio en crecimiento constante y con márgenes extraordinarios. Y lo que es más importante, crea una dependencia. Cuando una institución migra todos sus sistemas a Aladdin, cuando todos sus procesos están integrados en esa plataforma, cambiar a otro sistema se convierte en algo extremadamente costoso y complicado. Es lo que en el mundo tecnológico se llama vendor lock-in, dependencia del proveedor. Una vez que entras en el ecosistema de Aladdin, salir de él tiene un coste tan alto que la mayoría de las instituciones simplemente no lo hace. Esto le da a BlackRock una estabilidad en su base de clientes tecnológicos que pocas empresas en cualquier industria pueden igualar. Pero quizás el aspecto más fascinante de Aladdin no es lo que hace hoy, sino hacia dónde va, porque BlackRock no deja de invertir en el desarrollo de su sistema. Inteligencia artificial más avanzada, capacidad de procesamiento de datos alternativos, integración con fuentes de información no convencionales, imágenes satelitales que muestran cuántos coches hay en los aparcamientos de los centros comerciales para estimar las ventas antes de que se publiquen los datos oficiales, análisis de sentimiento en redes sociales para anticipar movimientos del mercado, datos de geolocalización de teléfonos móviles para entender patrones de comportamiento económico. Todo esto alimenta a Aladdin. Lo hace más inteligente, lo hace más preciso y lo hace más indispensable. Estamos en un punto en el que la línea entre gestión financiera y control de información es cada vez más borrosa. Aladdin no es solo un sistema que calcula riesgos financieros, es un sistema que acumula y procesa una cantidad enorme de información sobre cómo funciona la economía real. Y esa información tiene valor mucho más allá de las carteras de inversión. ¿Quién tiene acceso a esa información? ¿Cómo se usa? ¿Con quién se comparte? Estas son preguntas que ningún regulador ha respondido satisfactoriamente todavía. Y mientras tanto, Aladdin sigue creciendo, sigue aprendiendo, sigue viendo más de lo que ve nadie más. Hay una frase que circula entre los analistas financieros que conocen bien el sector. Dicen que si quieres entender el riesgo global, hay dos opciones: trabajar en la Reserva Federal o usar Aladdin. Y algunos añaden que Aladdin probablemente tiene una vista mejor. No sé si
si eso es un cumplido para Aladdin o una crítica devastadora para los bancos centrales. Probablemente sea las dos cosas. Y eso nos lleva directamente a la siguiente parte de nuestra historia, donde veremos hasta qué punto BlackRock y sus líderes han penetrado en las esferas donde se toman las decisiones que afectan a todos: el mundo de los gobiernos, los bancos centrales, la política y el poder real. Porque resulta que Aladdin no es la única herramienta de influencia que tiene BlackRock. Hay otra, mucho más antigua y mucho más directa. Se llama acceso. Y BlackRock lo tiene en una medida que haría sonrojar a muchos estados soberanos. Hay una pregunta que mucha gente se hace cuando descubre lo que es BlackRock y lo que hace. Una pregunta sencilla, pero con una respuesta extraordinariamente complicada. La pregunta es esta: ¿cómo es posible que una empresa privada haya llegado a tener tanto poder sin que nadie lo haya detenido? ¿Dónde están los gobiernos? ¿Dónde están los reguladores? ¿Dónde están los políticos que deberían proteger el interés público? La respuesta, cuando la conoces, es todavía más inquietante que la pregunta. Los gobiernos no detuvieron a BlackRock porque BlackRock y los gobiernos llevan décadas trabajando juntos. Los reguladores no frenaron a BlackRock porque muchos de los reguladores más importantes del mundo salieron de BlackRock o terminaron trabajando en BlackRock. Los políticos no pusieron límites a BlackRock porque muchos de esos políticos tienen relaciones personales y profesionales con BlackRock que se remontan a años o décadas atrás. Esto no es una teoría conspirativa, son hechos documentados, públicos, verificables. Son los hechos que vamos a repasar en esta parte de la historia. Y cuando termines de leerlos, quizás entiendas por qué algunos analistas dicen que BlackRock no es simplemente una empresa que opera dentro del sistema. BlackRock es parte del sistema mismo. Comencemos con la figura central de todo esto: Larry Fink. El hombre que fundó BlackRock y lo construyó hasta convertirlo en lo que es hoy no es simplemente un ejecutivo corporativo. Es una figura política de primera magnitud, no en el sentido de que se haya presentado a elecciones, sino en el sentido más real y más importante, en el sentido de que tiene acceso directo a los líderes más poderosos del mundo y de que estos líderes lo escuchan. Fink, que lleva décadas cultivando relaciones con presidentes, primeros ministros, secretarios de Estado y ministros de finanzas en todo el mundo, asiste regularmente al Foro Económico Mundial de Davos, donde los líderes globales se reúnen cada año para discutir el estado del mundo. Pero no asiste como un simple participante, asiste como una de las voces más influyentes de la sala. Sus declaraciones en Davos mueven mercados. Sus opiniones sobre política económica son citadas por los principales medios de comunicación del planeta. Fink ha tenido reuniones privadas con prácticamente todos los presidentes americanos de las últimas décadas. Con Obama discutió la regulación financiera tras la crisis de 2008. Con Trump habló de política fiscal y comercial. Con Biden mantuvo conversaciones sobre política climática e inversión en infraestructuras. No son reuniones protocolarias, son conversaciones entre personas que se consideran iguales, que hablan el mismo idioma y que comparten intereses en que el sistema financiero funcione de cierta manera. Durante años circuló con fuerza el rumor de que Fink sería nominado como secretario del Tesoro de Estados Unidos. Bajo Obama, su nombre sonó con fuerza para ese cargo. Bajo Biden, volvió a sonar. Nunca llegó a ocupar el cargo por razones que nunca se explicaron públicamente del todo. Pero el hecho de que su nombre apareciera repetidamente en esas conversaciones dice mucho sobre cómo es percibido en los círculos más altos del poder americano. ¿Por qué no aceptó o por qué no le ofrecieron el cargo definitivamente? Una teoría que circula entre los analistas es que Fink es más poderoso fuera del gobierno que dentro. Como secretario del Tesoro, tendría que someterse a la supervisión del Congreso, a limitaciones legales sobre lo que puede hacer, a la lógica de la política pública que no siempre coincide con la lógica financiera. Como CEO de BlackRock, tiene una libertad de acción que ningún cargo público le podría dar, junto con una influencia sobre el sistema que ningún cargo público le negaría tampoco. Es la paradoja del poder moderno. A veces el hombre más influyente en una sala no es el que lleva el título más importante, pero la influencia de BlackRock en los gobiernos no pasa solo por Fink, pasa también por algo que en el mundo anglosajón se llama revolving door, la puerta giratoria, el fenómeno por el que las personas se mueven constantemente entre el sector privado y el sector público, llevando consigo conocimientos, relaciones y perspectivas que difuminan las fronteras entre los intereses públicos y los privados. En el caso de BlackRock, la puerta giratoria ha girado en las dos direcciones con una velocidad y una consistencia que no tiene precedentes en la historia de las finanzas. Miremos algunos ejemplos concretos que ilustran este patrón mejor que cualquier descripción abstracta. Brian Deese fue director del Consejo Nacional Económico de la Casa Blanca bajo la administración Biden, el principal asesor económico del presidente. Antes de ese cargo,
cargo, dice, era el responsable de inversiones sostenibles en BlackRock. Pasó directamente de BlackRock a uno de los puestos de política económica más importantes de Estados Unidos. Las políticas que contribuyó a diseñar desde la Casa Blanca, especialmente en materia de inversión verde e infraestructuras, eran notablemente coherentes con las posiciones que BlackRock había venido defendiendo públicamente durante años. Philipp Hildebrand fue presidente del Banco Nacional Suizo, el Banco Central de Suiza, uno de los más importantes del mundo. Cuando dejó ese cargo, fue a trabajar directamente a BlackRock, donde se convirtió en vicepresidente. Desde ese puesto, ha sido una de las caras públicas de BlackRock en Europa y en los foros internacionales. Un antiguo jefe de Banco Central, ahora representando los intereses de la mayor gestora de activos del mundo en las conversaciones sobre regulación financiera global. Stanley Fischer fue vicepresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, el segundo cargo más importante del Banco Central americano. Antes de la Fed, fue gobernador del Banco de Israel y número 2 del Fondo Monetario Internacional. Una carrera extraordinaria en las instituciones financieras públicas más poderosas del mundo. Cuando dejó la Fed, fue a BlackRock como asesor senior en su instituto de investigación. Jean Boivin fue subdirector del Banco de Canadá. Fue también a BlackRock, donde dirige el BlackRock Investment Institute, el think tank interno de la empresa que produce investigación e influye en el debate de política económica global. ¿Ves el patrón? Las personas que regularon los sistemas financieros de los países más poderosos del mundo, que tomaron decisiones sobre tasas de interés, sobre regulación bancaria, sobre política monetaria, terminaron trabajando para BlackRock, llevando consigo su conocimiento del funcionamiento interno de esas instituciones, sus relaciones personales con los colegas que todavía estaban dentro, su comprensión de cómo piensan los reguladores y qué les preocupa. Y en la otra dirección, personas que venían de BlackRock terminaron ocupando puestos clave en gobiernos y organismos reguladores, donde tomaban decisiones que afectaban directamente al sector en el que BlackRock opera. BlackRock responde a estas críticas de manera siempre consistente. Dice que contratar a personas con experiencia en el sector público es una práctica normal y legítima en cualquier industria, que esas personas aportan conocimiento valioso, que en ningún momento han actuado de manera inapropiada o en contra de las normas legales vigentes, que sus posiciones de política pública son transparentes y están disponibles para cualquiera que quiera leerlas. Todo eso es probablemente cierto en términos estrictamente legales, pero la pregunta no es si algo es ilegal. La pregunta es si es saludable para la democracia que las fronteras entre el sector privado y el sector público sean tan porosas en un área tan sensible como las finanzas globales. Hay otro nivel de influencia de BlackRock sobre los gobiernos que es más directo todavía, la contratación gubernamental. Ya hemos mencionado el papel de BlackRock en los rescates financieros de 2008 y en los programas de compra de activos de la Fed durante la pandemia de 2020. Pero esos son solo los ejemplos más llamativos. En realidad, BlackRock tiene contratos de asesoría con gobiernos de todo el mundo de manera continua. La Comisión Europea contrató a BlackRock en 2020 para realizar un estudio sobre cómo integrar los criterios ambientales, sociales y de gobernanza en la regulación bancaria europea. El contrato generó una enorme controversia. Los críticos señalaron que BlackRock, como gestor de activos, tiene un interés directo en cómo se diseñan esas regulaciones, que la empresa a la que se le encarga estudiar cómo regular el sistema es la misma empresa que tiene que ser regulada por ese sistema. El Parlamento Europeo votó para intentar anular el contrato. La Comisión lo mantuvo igualmente. El gobierno de Ucrania contrató a BlackRock para ayudar a planificar la reconstrucción del país tras la invasión rusa. No es broma. En plena guerra, mientras los misiles seguían cayendo, el gobierno ucraniano firmó un acuerdo de cooperación con BlackRock para diseñar el marco de inversión para la reconstrucción. BlackRock tendría un papel central en decidir cómo se canaliza el dinero de la reconstrucción, qué proyectos se financian, qué estructura tienen esas inversiones. Arabia Saudita, uno de los mayores fondos soberanos del mundo a través de su PIF, tiene relaciones de inversión estrechas con BlackRock. Lo mismo ocurre con Abu Dhabi, Qatar, Noruega, Singapur, los fondos soberanos más grandes del planeta, que son, en esencia, los ahorros nacionales de esos países, tienen a BlackRock como uno de sus gestores principales o como asesor estratégico. Lo que esto significa en la práctica es que BlackRock tiene visibilidad sobre las estrategias de inversión de un número enorme de los actores más importantes del mundo. Sabe lo que van a comprar y vender. Sabe qué sectores consideran atractivos y cuáles no. Sabe qué riesgos les preocupan. Esa información, aunque esté protegida por estrictos acuerdos de confidencialidad, crea inevitablemente una asimetría de información que ningún competidor puede igualar. Pero quizás el aspecto más polémico de la influencia de BlackRock sobre los gobiernos no es su
papel como asesor ni sus conexiones a través de la puerta giratoria. Es su papel como propietario, porque BlackRock, a través de sus fondos de inversión, es accionista significativo de prácticamente todas las grandes empresas del mundo. Y eso incluye empresas de medios de comunicación, empresas tecnológicas, empresas energéticas y, sí, también bancos y entidades financieras que a su vez tienen influencia sobre la economía. Cuando eres accionista importante de las principales empresas de medios de comunicación de un país, ¿influyes en cómo se cubre la información económica? Cuando eres accionista importante de las principales empresas tecnológicas, ¿influyes en cómo funcionan las plataformas que distribuyen información? No hay evidencia de que BlackRock use esas participaciones para ejercer control editorial directo, pero la posibilidad de que esa influencia exista, aunque sea de manera indirecta y no intencional, es suficiente para plantear preguntas serias sobre concentración de poder. Hay otro elemento que hay que mencionar obligatoriamente en esta parte de la historia. La agenda ESG son las siglas en inglés de Environmental, Social and Governance, es decir, criterios ambientales, sociales y de gobernanza empresarial. En los últimos años, BlackRock se ha convertido en uno de los promotores más visibles de la inversión ESG. La idea de que los inversores deben tener en cuenta no solo los retornos financieros, sino también el impacto ambiental y social de sus inversiones. Larry Fink escribe cada año una carta a los CEOs de las principales empresas del mundo. Esta carta es uno de los documentos más leídos en el mundo empresarial global. En los últimos años, esas cartas han estado dominadas por mensajes sobre ESG, sobre cambio climático, sobre responsabilidad social corporativa. Cuando el CEO de la mayor gestora de activos del mundo te escribe diciéndote que tu empresa necesita comprometerse con ciertos objetivos climáticos, no es una sugerencia que puedas ignorar fácilmente. Esto ha generado dos tipos de críticas completamente opuestas, lo cual en sí mismo dice algo sobre la complejidad de la situación. Por un lado, hay quienes critican a BlackRock por no hacer suficiente en materia de ESG. Dicen que la empresa habla mucho de cambio climático pero sigue invirtiendo en combustibles fósiles, que sus fondos siguen teniendo participaciones enormes en empresas petroleras, mineras y de carbón, que el ESG es más marketing que sustancia real. Por otro lado, hay quienes critican a BlackRock exactamente por lo contrario. Dicen que la empresa está usando su poder accionarial para imponer una agenda política progresista a las empresas en las que invierte, que está convirtiendo decisiones que deberían ser puramente económicas en decisiones políticas, que el ESG es un caballo de Troya para que la izquierda corporativa imponga sus valores al mundo empresarial sin pasar por el proceso democrático. Esta segunda crítica se ha vuelto especialmente fuerte en Estados Unidos, donde varios estados republicanos han anunciado que están retirando fondos públicos de BlackRock, precisamente por sus políticas ESG. Texas, Florida, Luisiana, entre otros, han tomado medidas para limitar o eliminar sus inversiones con BlackRock, alegando que la empresa prioriza la agenda climática sobre los retornos financieros. Fink respondió a estas críticas cambiando gradualmente su lenguaje. Las cartas anuales más recientes han abandonado en gran medida el término ESG, sustituyéndolo por conceptos más neutros como transición energética o capitalismo a largo plazo. Algunos lo interpretan como una adaptación pragmática a la realidad política. Otros lo ven como una rendición ante la presión conservadora. Probablemente sea una mezcla de las dos cosas. Lo que esta controversia revela es algo fundamental sobre la posición de BlackRock en el mundo. Una empresa que gestiona dinero de todo el espectro político, que tiene clientes tanto en los estados republicanos como en los demócratas, tanto en gobiernos conservadores como progresistas, no puede permitirse alinearse demasiado claramente con ningún bando político. Tiene que intentar ser todo para todos, y eso es una posición cada vez más insostenible en un mundo que se está polarizando rápidamente. La influencia de BlackRock sobre los gobiernos también se manifiesta de maneras más sutiles. La empresa publica regularmente informes de investigación económica que son citados por los principales medios de comunicación y que influyen en el debate público sobre política económica. Tiene representantes que testifican ante comités parlamentarios y del Congreso. Participa en grupos de trabajo y comités asesores de organismos internacionales como el FMI, el Banco Mundial y el G20. En cada uno de estos foros, BlackRock no es un observador neutral, es un actor con intereses específicos que defiende posiciones que le convienen. Eso es perfectamente legítimo, es lo que hacen los grupos de interés en una democracia. Pero la escala y el acceso de BlackRock son cualitativamente diferentes a los de cualquier otro grupo de interés en la historia. Cuando el cabildero de una empresa manufacturera lleva sus argumentos ante un comité del Congreso, compite con los cabilderos de otras empresas, con los representantes de los sindicatos,
con los grupos de consumidores, con multitud de voces que ofrecen perspectivas diferentes. Cuando Larry Fink habla con un presidente o un primer ministro, está en una categoría diferente. No hay una contraparte equivalente. No hay otro Larry Fink que represente los intereses opuestos con la misma autoridad y el mismo acceso. Y aquí llegamos al núcleo del problema que plantea la existencia de BlackRock tal como es hoy. No es que BlackRock sea malvado, no es que sus ejecutivos estén tramando en secreto cómo dominar el mundo. La mayoría de las personas que trabajan en BlackRock son profesionales competentes que creen genuinamente que hacen un buen trabajo para sus clientes. El problema es estructural. Es el problema de una concentración de poder tan extrema que distorsiona los mecanismos normales a través de los cuales las democracias toman decisiones colectivas. Cuando una sola entidad privada tiene la escala, el acceso y la influencia que tiene BlackRock, la capacidad de los procesos democráticos para equilibrar diferentes intereses se ve comprometida no porque alguien lo planee así, sino simplemente porque el sistema de contrapesos no fue diseñado para manejar este tipo de concentración. Los padres fundadores de las democracias modernas se preocupaban mucho por la concentración de poder. Diseñaron constituciones y sistemas de frenos y contrapesos para evitar que ningún actor, ya fuera un rey, un partido político o un grupo económico, pudiera acumular un poder que pusiera en peligro la libertad colectiva. Pero esos sistemas fueron diseñados en un mundo donde el poder era fundamentalmente territorial y gubernamental. No anticiparon la posibilidad de que una entidad privada pudiera acumular un tipo de poder financiero e informacional que trascendiera las fronteras nacionales y que operara de maneras que los mecanismos tradicionales de control simplemente no pueden capturar. BlackRock no es una anomalía. Es el síntoma más visible de una transformación más profunda en cómo funciona el capitalismo global. Una transformación en la que el poder económico se está concentrando en un número cada vez menor de manos a una velocidad que los sistemas políticos no pueden seguir. ¿Qué hacer con eso? Es la pregunta que nos llevará directamente a la última parte de nuestra historia. La parte más oscura, la parte donde veremos las acusaciones, los escándalos, las voces críticas y las preguntas sobre qué futuro puede tener un mundo financiero construido sobre esta base. Porque hay cosas sobre BlackRock que sus relaciones públicas no explican. Hay preguntas que sus portavoces no responden. Hay conexiones que prefieren que no se mencionen. Y hay consecuencias reales, para personas reales, que emergen de las decisiones que toma esta empresa desde sus oficinas de Manhattan. Hemos llegado al final de nuestro viaje. Y como todos los finales que valen la pena, este no es un final limpio. No hay un villano con capa negra que se ríe en la oscuridad. No hay una conspiración perfectamente trazada con nombres y fechas. La realidad es más complicada, más ambigua y precisamente por eso más inquietante que cualquier ficción que pudiéramos inventar. En esta última parte vamos a hablar de las cosas que BlackRock preferiría que no se dijeran en voz alta, de las acusaciones que han llegado desde diferentes direcciones y que no siempre se cancelan mutuamente, de los escándalos reales que han salpicado a la empresa, de las consecuencias concretas que tiene para personas concretas el hecho de que una sola entidad controle una porción tan enorme de la riqueza mundial. Y al final hablaremos de hacia dónde va todo esto, porque la historia de BlackRock no ha terminado. Está, en muchos sentidos, apenas comenzando. Empecemos por algo que afecta a millones de personas en todo el mundo de manera muy directa y muy concreta: el mercado de la vivienda. En los años posteriores a la crisis financiera de 2008, cuando los precios de las casas en Estados Unidos se habían desplomado y miles de familias habían perdido sus hogares por no poder pagar sus hipotecas, BlackRock y otras grandes gestoras de activos tomaron una decisión. Empezaron a comprar viviendas, no una o dos, no cientos, miles, decenas de miles. A través de su filial Invitation Homes, BlackRock se convirtió en uno de los mayores propietarios de viviendas unifamiliares en alquiler de Estados Unidos. Compraban barrios enteros de casas en ciudades como Atlanta, Phoenix, Miami, Dallas, casas que antes pertenecían a familias de clase media que las habían perdido en la crisis, casas que ahora eran propiedad de un fondo de inversión gestionado por el mayor gestor de activos del mundo. ¿Qué tiene de malo que una empresa compre casas para alquilarlas? En principio, nada. El alquiler es una forma legítima de acceso a la vivienda. Hay quien prefiere alquilar a comprar. Los mercados de alquiler bien gestionados pueden ser una parte sana del sistema de vivienda. El problema es la escala y la lógica financiera que hay detrás. Cuando un inversor institucional compra miles de casas en un mercado local, cambia fundamentalmente la dinámica de ese mercado. Los precios suben porque hay un comprador con recursos prácticamente ilimitados, compitiendo con familias individuales que tienen presupuestos limitados. El alquiler sube porque el propietario tiene incentivos para maximizar el retorno sobre
sobre su inversión. Y las familias que querían comprar una casa modesta en un barrio normal, de repente descubren que están compitiendo con un fondo de inversión que puede pagar en efectivo y sin condiciones. Invitation Homes fue eventualmente separada de BlackRock y salió a bolsa como empresa independiente. BlackRock redujo su participación directa en el negocio de vivienda residencial, pero el patrón que estableció, la idea de que las viviendas son activos financieros como cualquier otro, que deben ser gestionados para maximizar el retorno para los inversores, se extendió por todo el sector. Hoy hay decenas de fondos de inversión siguiendo el mismo modelo, y en ciudades de todo el mundo, la gente joven que intenta acceder a su primera vivienda compite con algoritmos diseñados para extraer el máximo rendimiento de cada metro cuadrado. Esto no es una conspiración, es el resultado lógico de aplicar la lógica financiera a un bien que, para millones de personas, no es un activo sino un hogar. Y BlackRock fue uno de los pioneros de ese proceso. Pasemos ahora a otro escándalo que recibió menos atención de la que merecía. En 2020, durante la pandemia, la Reserva Federal contrató a BlackRock para ayudar a gestionar sus programas de compra de activos. Ya lo mencionamos antes, pero hay un detalle que no mencionamos y que es fundamental. Mientras BlackRock asesoraba a la Fed sobre qué bonos corporativos comprar, BlackRock también gestionaba fondos que invertían en esos mismos bonos corporativos. En otras palabras, la empresa que recomendaba al Banco Central qué comprar era la misma empresa que tenía posiciones en esos activos y que se beneficiaba directamente de que el Banco Central los comprara. La Fed reconoció que existía un conflicto de intereses potencial y dijo que había tomado medidas para mitigarlo. BlackRock dijo que operaba con estrictas separaciones internas para evitar que la información del asesoramiento gubernamental llegara a sus gestores de carteras. Puede ser cierto. Probablemente lo es en términos de los procedimientos formales que tenían en vigor, pero el hecho de que ese conflicto de intereses existiera, de que fuera tan evidente y de que el gobierno americano lo tolerara de todas formas, dice mucho sobre la posición que BlackRock ocupa en el sistema. Cuando eres tan grande, tan indispensable, tan profundamente integrado en la infraestructura financiera, las reglas normales de conflicto de intereses empiezan a aplicarse de manera diferente, no porque alguien haya decidido explícitamente que las reglas no se aplican a BlackRock, sino porque nadie más puede hacer lo que BlackRock hace, y el sistema necesita que alguien lo haga. Es la versión financiera del demasiado grande para fallar que aprendimos con los bancos en 2008, pero con una vuelta de tuerca adicional. BlackRock no solo es demasiado grande para fallar, es demasiado grande para regular de manera efectiva con las herramientas que existen actualmente. Hablemos ahora de algo que genera mucho debate y que merece ser tratado con honestidad y sin sensacionalismo: las teorías de conspiración sobre BlackRock. En Internet circula una cantidad enorme de contenido que presenta a BlackRock como el centro de una conspiración mundial para controlar los gobiernos, suprimir la libertad individual e instaurar algún tipo de gobierno mundial secreto. Estas teorías mezclan hechos reales con especulaciones salvajes, con antisemitismo encubierto en algunos casos, con desinformación deliberada en otros. Es importante ser muy claro sobre esto. No hay evidencia de que BlackRock sea parte de ninguna conspiración de ese tipo. No hay evidencia de que Larry Fink o sus colegas estén tramando suprimir libertades civiles o establecer un gobierno mundial. Las personas que difunden ese tipo de contenido están, en la mayoría de los casos, tomando hechos reales sobre el poder y la influencia de BlackRock y exagerándolos hasta convertirlos en algo que ya no tiene relación con la realidad. El problema con esas teorías conspirativas no es solo que sean falsas en sus conclusiones, es que hacen daño real de dos maneras distintas. Por un lado, desacreditan las críticas legítimas y bien fundamentadas que se pueden hacer a BlackRock. Cuando alguien señala problemas reales de concentración de poder o conflictos de intereses documentados, es fácil descartarlo asociándolo con los conspiracionistas. Por otro lado, las teorías conspirativas dan a BlackRock y a sus defensores una coartada perfecta. Cada vez que alguien critica a la empresa, pueden señalar a los conspiracionistas más extremos y decir que sus críticos son de ese tipo. La realidad es al mismo tiempo más aburrida y más preocupante que cualquier conspiración. Más aburrida porque no hay ningún plan maestro secreto, ninguna reunión en castillos iluminados con velas donde se decide el destino del mundo. Más preocupante porque los problemas reales que plantea BlackRock son sistémicos, estructurales, difíciles de resolver con las herramientas políticas y regulatorias que tenemos disponibles. Sigamos con los problemas reales. Uno de los más discutidos entre los economistas y reguladores es el que se conoce como el problema de la propiedad común. BlackRock, a través de sus fondos de índice y ETFs, es accionista significativo de prácticamente todas las grandes empresas de cualquier sector. Esto significa que es simultáneamente accionista de todas las aerolíneas grandes,
de todos los bancos grandes, de todas las farmacéuticas grandes, de todas las empresas tecnológicas grandes. ¿Qué problema hay con eso? El problema es que cuando el mismo accionista posee participaciones en todas las empresas de un sector, puede tener incentivos para que esas empresas no compitan demasiado agresivamente entre sí. Si eres accionista tanto de la aerolínea A como de la aerolínea B, no te conviene que A baje tanto sus precios que destruya los márgenes de B, porque en ese caso pierdes por un lado lo que ganas por el otro. Te conviene que las dos aerolíneas mantengan precios altos y márgenes saludables. Varios estudios académicos han intentado medir si este efecto existe en la realidad. Algunos han encontrado evidencia de que en sectores donde hay una alta concentración de propiedad común entre grandes gestoras de índices, los precios tienden a ser más altos que en sectores donde esa concentración es menor. La investigación más citada encontró que las tarifas aéreas en rutas donde las principales aerolíneas compartían grandes accionistas institucionales eran notablemente más altas que en rutas donde no había esa concentración. BlackRock y sus defensores cuestionan la metodología de esos estudios. Dicen que los fondos de índice son inversores pasivos que no influyen en las decisiones operativas de las empresas, que no tienen incentivos ni capacidad de coordinar el comportamiento de empresas competidoras, que la correlación que muestran esos estudios no implica causalidad. El debate académico sobre la propiedad común sigue abierto, pero el hecho de que esa pregunta se esté haciendo, de que economistas serios estén publicando investigaciones que sugieren que la concentración de propiedad en manos de grandes gestoras de índices podría estar reduciendo la competencia y elevando los precios para los consumidores, es en sí mismo revelador de hasta qué punto el crecimiento de BlackRock ha cambiado la estructura del capitalismo moderno. Hay también escándalos más específicos y más directamente documentados que han afectado a BlackRock a lo largo de los años. En 2015, uno de los gestores de fondos de BlackRock fue sancionado por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos por no haber revelado adecuadamente conflictos de intereses en sus recomendaciones de inversión. La empresa pagó una multa de $12 millones. No es una suma enorme para una empresa del tamaño de BlackRock, pero el caso ilustraba que las presiones que llevan a conflictos de intereses no son hipotéticas sino reales. En 2019, un informe de investigación publicado por varios grupos de organizaciones medioambientales documentó en detalle la magnitud de las inversiones de BlackRock en empresas de combustibles fósiles. La empresa gestionaba en aquel momento más de $87 mil millones en participaciones en empresas de petróleo, gas y carbón. Al mismo tiempo, Fink estaba escribiendo cartas anuales hablando de la importancia de la sostenibilidad y el cambio climático. La contradicción entre el discurso público y las posiciones reales de inversión fue documentada y criticada ampliamente. BlackRock respondió señalando que sus fondos de índice replican índices de mercado y no pueden excluir empresas por razones que no sean financieras sin dejar de cumplir su mandato. Es un argumento técnicamente correcto, pero revela algo importante sobre los límites de la influencia de BlackRock cuando ésta entra en conflicto con sus propios intereses financieros. Fink puede escribir cartas sobre cambio climático, pero cuando hay que elegir entre desinvertir en petróleo y mantener los retornos para sus clientes, los retornos ganan. En 2023, un escándalo diferente golpeó a BlackRock desde una dirección inesperada. Varios estados americanos con gobiernos republicanos acusaron a BlackRock de usar su poder accionarial para presionar a las empresas en las que invertía a adoptar políticas de diversidad e inclusión y objetivos climáticos que, según estos estados, iban más allá del mandato financiero de la empresa e imponían una agenda política a través de mecanismos que eludían el proceso democrático. Esta crítica es ideológicamente opuesta a la crítica medioambientalista, pero revela el mismo problema fundamental desde el otro lado. BlackRock es tan grande e influyente que no puede tomar ninguna posición, ni siquiera de manera implícita a través de sus políticas de voto en las juntas de accionistas, sin que esa posición tenga consecuencias políticas enormes. La empresa está atrapada en una posición en la que cualquier cosa que haga descontenta a alguien con suficiente poder para causarle problemas. Y esto nos lleva a la pregunta que quizás es la más importante de todas las que hemos planteado a lo largo de esta historia. ¿Puede sobrevivir BlackRock tal como es? No me refiero a si la empresa va a quebrar o a desaparecer. Eso es extremadamente improbable en el corto o medio plazo. Me refiero a si el modelo de BlackRock, una empresa privada que gestiona una proporción tan enorme de la riqueza global, que opera como infraestructura crítica del sistema financiero, que tiene influencia sobre gobiernos y empresas en todo el mundo, puede sostenerse políticamente en un mundo que está experimentando un retroceso significativo contra las élites globales y las instituciones que percibe como
como demasiado poderosas y poco responsables. Los signos de presión son evidentes en todas las direcciones. En Estados Unidos, tanto la izquierda como la derecha, aunque por razones completamente diferentes, están mirando a BlackRock con ojos cada vez más críticos. En Europa, los reguladores están empezando a hacer preguntas sobre la concentración en el sector de gestión de activos que hace 5 años nadie hacía. En China, la empresa opera en un entorno cada vez más hostil para las firmas financieras occidentales. Larry Fink, que tiene más de 70 años, ha dicho públicamente que no tiene planes de retirarse pronto. Pero la pregunta de quién dirigirá BlackRock después de Fink es una pregunta que todo el mundo en el mundo financiero está haciéndose. BlackRock ha sido tan profundamente moldeado por la personalidad, las relaciones y la visión de su fundador que es genuinamente incierto cómo funcionará la empresa sin él. ¿Qué debería pasar con BlackRock? Hay varias escuelas de pensamiento. Algunos economistas y reguladores argumentan que BlackRock debería ser declarado una institución sistémicamente importante, como ya lo son los grandes bancos, y sometido a regulación más estricta y a requerimientos de capital y transparencia más exigentes. El argumento es que si BlackRock tiene el tamaño y la importancia sistémica de un banco central, debería tener también las obligaciones de un banco central. Otros van más lejos y argumentan que BlackRock debería ser dividido, que ninguna entidad privada debería poder gestionar una proporción tan grande de la riqueza global, que la concentración que representa es intrínsecamente antidemocrática y anticompetitiva, independientemente de cómo se comporte en la práctica. Hay quienes argumentan que el problema no es BlackRock en sí, sino el modelo de los fondos de índice pasivos que ha permitido esa concentración, y que la solución pasa por limitar la participación de cualquier gestor de índices en el capital de empresas del mismo sector. Y hay quienes defienden a BlackRock y argumentan que la empresa ha democratizado el acceso a la inversión, que sus bajas comisiones han ahorrado billones de dólares a inversores individuales, que su gestión de riesgos ha hecho el sistema financiero más estable, y que el tamaño de la empresa es el resultado natural de haber hecho bien su trabajo durante décadas. Todos estos argumentos tienen algo de verdad, y ninguno de ellos es suficiente por sí solo para explicar qué es BlackRock y qué hacer con ella. Lo que sí es cierto es que la historia de BlackRock es la historia de nuestro tiempo. Es la historia de cómo el capitalismo financiero ha creado estructuras de poder que ningún marco regulatorio o político anticipó. Es la historia de cómo la tecnología ha multiplicado exponencialmente la capacidad de unos pocos actores para acumular información e influencia. Es la historia de cómo los mecanismos que las democracias diseñaron para controlar el poder están siendo superados por formas de poder que no se parecen a nada que esos mecanismos fueron diseñados para manejar. Y es también, hay que decirlo, la historia de un hombre que salió de una clase media californiana, que cometió un error que casi destruyó su carrera, que se levantó de ese error con una idea y una determinación, y que construyó algo que nadie antes había construido. La historia de Larry Fink no es la historia de un villano, es la historia de alguien que jugó el juego mejor que nadie, y que en el proceso reveló que el juego mismo tiene reglas que quizás deberíamos repensar. Vivimos en un mundo donde una empresa que la mayoría de la gente nunca ha oído nombrar tiene más influencia sobre la economía global que la mayoría de los gobiernos elegidos democráticamente, donde un sistema informático llamado Aladdin supervisa una quinta parte de toda la riqueza financiera del planeta, donde la línea entre el sector público y el privado en las finanzas globales es tan borrosa que a veces es difícil saber dónde termina uno y empieza el otro. ¿Es esto peligroso? Sí. ¿Es inevitable? No necesariamente. ¿Sabemos cómo cambiarlo? Honestamente, todavía no. Lo que sí sabemos es que el primer paso para cambiar algo es entenderlo, entender cómo funciona, quién lo controla, qué incentivos tiene, qué consecuencias produce. Y esperamos que después de esta historia entiendas un poco mejor cómo funciona el mundo financiero que te rodea, quién toma las decisiones que afectan a tu dinero, a tu casa, a tu trabajo, y por qué el nombre de una empresa que probablemente nunca habías oído antes de hoy importa más de lo que ningún titular de periódico te habrá dicho jamás. BlackRock no es el fin del mundo, pero sí es el espejo más claro que tenemos de las contradicciones del mundo en que vivimos. Un mundo que ha creado herramientas extraordinarias para generar riqueza y también concentrarla. Un mundo que habla de democracia y transparencia mientras construye estructuras de poder que operan fuera de cualquier control democrático real. Un mundo que necesita urgentemente hacerse las preguntas difíciles que durante demasiado tiempo ha preferido no hacer. La pregunta no es si BlackRock es bueno o malo. La pregunta es qué tipo de mundo queremos construir. Y si ese mundo es compatible con que una sola entidad privada tenga el poder que tiene BlackRock hoy. Esa es la pregunta que te dejamos. Y la respuesta, si hay una, no la encontrarás
encontrarás en ningún algoritmo, ni siquiera en Aladdin.